seguimos recorriendo la información en SOS Señal de Radio. Nos vamos ahora a trasladar con temas que hacen a los derechos humanos, con temas que hacen a la defensa también de la integridad física de aquellos que denuncian la violación de derechos humanos. Y en este caso, para solidarizarnos con nuestra compañera y amiga Guadalupe Lizarraga, ella es periodista, investigadora, escritora, y que, bueno, mediante su trabajo de investigación que viene realizando hace mucho tiempo, molesta. Y hemos leído por ahí que, bueno, ha recibido amenazas, que la están hostigando, pero qué mejor es charlar con ella para que nos cuente un poco, dando un pantallazo de cómo vienen las denuncias y a raíz de qué vienen las amenazas también, ¿no? Así que, Guada, nuevamente la bienvenida a nuestro SOS Señal de Radio. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, hacernos un contexto un poco de la situación de por qué estas amenazas, estas persecuciones, esta hostigación hacia a la audiencia. Contale un poquito. Sí, bueno, estamos terminando prácticamente una investigación que nos ha llevado 5 años, que es sobre la fabricación de un secuestro y homicidio por parte de una empresaria mexicana. Y esta empresaria, pues en alguna ocasión ya he comentado, es Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda de Wallace, quien ha obtenido por esa fabricación de secuestro, ha obtenido poder político y económico. Cuando trabajamos en la investigación, pues recibimos amenazas. Yo recibí amenazas de muerte, 2 intentos de secuestro, amenazas de una diputada para callarme por el caso, para que no revelara el caso en un foro sobre fabricación de culpables. Esta es una política del gobierno que viene arrastrando desde Calderón y Enrique Peña Nieto. La fabricación de culpables son los chivos expiatorios. Y que además, bueno, tenemos miles, todavía no podemos saber cuántas personas están injustamente en cárcel, pero hablaba el INEGI, que es la institución que hace estas estadísticas, de 112,000 personas presas que todavía están sin sentencia. Aquí en México son 2 años de estar constitucionalmente, después de 2 años ya sería una violación a los derechos humanos, no pueden estar sin sentencia. Sin embargo, hay 112,000 personas que vienen arrastrando, que este gobierno viene arrastrando desde los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hago este contexto para comprender por qué tan importante es descubrir este caso, revelar este caso, como es el falso caso Wallace, porque no es un caso único, sino que este es el más mediático, porque la señora pues obtuvo, como ha mencionado, poder político y económico. A raíz de eso, pues hemos estado sistemáticamente denunciando por la libertad de las víctimas, es decir, de los inculpados injustamente, que fueron torturados, violados, fueron torturados dentro de penales federales y con violencia sexual. En caso de Brenda Quevedo Cruz, pues es una joven que fue torturada en 2 ocasiones en 2 diferentes penales y pues violada por agentes ministeriales que trabajaban en la Procuraduría General de la República del sexenio de Felipe Calderón, y todavía continuaron con Peña Nieto. Entonces, este caso es muy relevante por todas esas violaciones de derechos humanos y por eso vienen las agresiones. Ahora que encontramos un poco de luz al final del túnel, porque ya la Fiscalía General de la República, con su titular Alejandro Gertz Manero, ya está poniendo cartas en el asunto, ya recibió pues muestras de ADN de mis testigos, ya recibió, porque presenté al padre biológico, y eso era muy importante porque la señora mentía con respecto al padre biológico y había fabricado una muestra de sangre, una muestra de ADN para decir que su hijo había sido secuestrado y asesinado en un minúsculo baño de un lugar en la Ciudad de México. Entonces, ese es el panorama que tenemos, y con estas
agresiones que yo estuve denunciando, se abre la carpeta de investigación en contra de esta persona, en contra de Isabel Miranda Torres. Y estas agresiones, esta denuncia por mis agresiones, lleva a la Fiscalía a investigar sobre la falsedad del caso. Esto se inició desde diciembre de 2018, cuando fue mi denuncia, y entonces ahora tenemos que se va a reabrir formalmente el caso, que ya hay elementos de pruebas suficientes para que llamara a esta persona a cuentas, y esto es un parteaguas en la vida, en la Procuración de Justicia de México, porque estamos hablando de 3 sexenios, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 3 sexenios en los que la fabricación de culpables ha violentado, ha resquebrajado. Las familias mexicanas han sido depauperadas, depredadas a través del sistema carcelario y pues ha habido mucho sufrimiento. Este es el contexto de las agresiones. Ahora, los periodistas, como Ricardo Rafael, es un periodista de televisión, de Canal 11, del periódico mexicano El Universal, de la revista Proceso, que es una revista muy popular en México, por su carácter crítico o por sus reportajes, y lo que están haciendo es montándose en una investigación en la que no participaron, porque decimos ahora la señora Wallace, ya que está en el suelo, ya que está herida, ahora ya van los periodistas y le dan de patadas, porque quieren montarse en una investigación, quieren ser favorecidos, me imagino por rating o por fama o por prestigio, no lo sé. Sin embargo, estos periodistas no han volteado a ver a las víctimas. Estamos hablando de un encono entre el periodismo independiente y el periodismo corporativo. Estamos hablando de que nuestro trabajo, Gustavo Daniel, como el tuyo, el mío, el de Patricia Barba, de nuestras compañeras que han hecho su trabajo de manera independiente y han puesto sus propios recursos y talentos para informar, en el que la información es un derecho y no un lucro, no un sistema de lucro. Pues en ese contexto también estamos luchando, estamos haciendo frente para que los medios corporativos respeten nuestro trabajo y sobre todo por la integridad de las víctimas, porque durante 13 años lleva fabricado este caso y que además las víctimas fueron exhibidas ante los medios de comunicación, fueron 8 víctimas. 8 de ellas son 6 directamente culpados, 6 fueron culpados directamente del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, Hugo Alberto Miranda Torres, Hugo Alberto León Miranda, que son las 3 identidades que yo revelé. Y por otra parte están dos inculpados más para justificar que se trataba de una temible banda de secuestradores. Entonces, esto es como estamos enfrentando la situación, no solamente haciendo nuestras investigaciones de manera independiente para apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, además violaciones de derechos humanos que caben en la tipificación de lesa humanidad, como es la tortura, el encarcelamiento injusto, las detenciones ilegales, las violaciones de derechos humanos en la ejecución de la pena, porque todo esto sucede dentro de los penales, y además penales federales, sino que además también tenemos que luchar para defender nuestro trabajo como periodistas independientes. Pues este es el panorama. Guada, una pregunta. ¿Has visto de alguna manera otra clase de resolución en este nuevo gobierno con este caso? ¿Has visto preocupado al nuevo gobierno o de alguna manera se ha agilizado para ti todo este trámite de denuncias y que el gobierno haya escuchado lo que está pasando o seguimos igual que antes? Mira, la diferencia es que este gobierno escucha y este gobierno desde la conferencia matutina del presidente, él mismo ha instruido que se atienda de inmediato. Sin embargo, la palabra de inmediato parecería no quedar claro para los servidores públicos porque esto fue desde el 29 de marzo
que yo estuve por primera vez en la conferencia matutina, de donde él da sus conferencias de prensa allí. Él hice yo las denuncias sobre el caso, las agresiones que había tenido de parte de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, que es una diputada de Morena, que me amenazó, intimidó a mi familia, en fin. Y pues las agresiones de Isabel Miranda. Y el presidente se refirió al caso diciendo que era muy grave, que se iba a atender de inmediato, que hablara con el subprocurador de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Y bueno, he hablado con todos los funcionarios, con la Secretaría de Gobernación, he hablado con el fiscal, he hablado con todas las personas que tendrían que abrir estas mesas de trabajo, porque fue también otra de las instrucciones, abrir mesas de trabajo para analizar cada uno de los casos de fabricación de culpables. Sin embargo, no ha habido una acción judicial todavía, en eso está la Fiscalía atenta, ¿no? No ha habido, por ejemplo, esas mesas de trabajo no se han llevado a cabo. Tenemos casos, por ejemplo, de una persona en prisión preventiva, es decir, sin juicio, por 23 años. Por 23 años. Tenemos un argentino también que es dramaturgo, ¿sí? Gustavo Pechelli se llama. Él tiene 14 años en prisión, fue sentenciado solo por el Ministerio Público, sin testigos, sin ningún cargo más, y ya lleva 14 años. ¿De qué se lo acusa, Guada? Se le acusa de violencia doméstica y por querer intentar recuperar sus hijos. ¿Sí? Pero él era el esposo de la hija del gobernador de Morelos. Entonces, al parecer es una historia que la señora se enamora de otra persona y se lo quita de encima metiéndola a la cárcel. Lleva 14 años en prisión en el completo abandono jurídico. Yo he hablado con su hermana, allá está en Buenos Aires, y ha sido para esta familia también muy tortuoso porque la comunicación es muy difícil, sobre todo por el cambio por la cuestión de horarios, la diferencia de horarios, por la falta de recursos económicos, porque es un penal estatal y con un penal estatal hay mucho más, control sobre los presos, porque esto depende, si hay una consigna, si el preso, el interno, tiene una consigna como que no le permitan llamadas, puede durar todo el mes sin comunicarse con su familia o a veces más tiempo. Es una situación muy grave, Gustavo, muy fuerte, porque también tenemos un cubano, que también este cubano es Waldo García, es un médico muy reconocido y también él tiene 17 años en prisión. Él es también culpable fabricado por parte del gobierno desde Vicente Fox. Entonces, él está en Sinaloa, en un penal también estatal. Entonces, son casos muy complicados que tienen que atenderse pues desde la Secretaría de Gobernación, pero hay una sobredemanda de casos, hay una sobredemanda de problemas que no se están dando abasto para poder ayudar a estas personas, pero es algo muy serio. Mucha denuncia de violación de derechos humanos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es la que se está denunciando en México, ¿no? Tal vez sea eso lo que se tarda y esperemos que este nuevo gobierno que mucha gente está mirando con ganas de que resuelva las cosas, pueda ser así, ¿no? Sí, de hecho, ahora que estuvo Michelle Bachelet, uno de los reclamos fue que México no está atendiendo todas estas violaciones como debe de ser. Incluso tenemos peticiones por parte de Naciones Unidas del grupo de detención ilegal, de detenciones arbitrarias. Tenemos peticiones para libertades inmediatas desde 2017 y pues no queda claro qué tan inmediato es el concepto, porque desde 2017 y todavía la gente está pagando condenas injustas en prisión.
Y eso fue parte de que no gustó mucho al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, él se mostró, digamos, con voluntad política para atender estos casos. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo lo ves vos al nuevo presidente de México con respecto? ¿Tiene voluntad de resolver cosas? ¿Cómo es tu visión periodística? Yo creo que sí, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en el caso Wallace, cuando yo hice la denuncia formal en la conferencia mañanera, pues si él me hubiera querido censurar, si él hubiera querido acallar el caso, simplemente no me da la palabra. Sin embargo, el problema creo que es cómo baja su decisión hacia los servidores públicos, que es, creo, el coco de todos los gobiernos, de toda la gestión pública, cómo hacer valer su palabra y poder generar eficiencia en la gestión pública. Ese es el problema, sobre todo cuando pues hay servidores que todavía tienen este sesgo autoritario o que todavía están pensando que hay temas que no se deben de tratar, y aun cuando la instrucción presidencial sea de transparencia, de respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos. Bien, Guada, como siempre nos falta decirte toda nuestra solidaridad de SOS Señal de Radio Futura, al medio al cual pertenezco, y obviamente, como siempre decimos, cuando amenazan o hostigan a un periodista, nos está pasando a todo al mismo tiempo, así que nada, estamos a tu servicio, nuestros micrófonos están abiertos para cualquier denuncia que necesites hacer a nivel internacional. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo a tu audiencia, saludos. Que la pases bien y bueno, estaremos molestándote más adelante entonces. Gracias. Bien, así pasaba en SOS Señal de Radio Guadalupe Lizarraga, escritora, investigadora, periodista de investigación, hablándonos de, bueno, cómo está pasando este tiempo allí en México y contándonos un poco de todo su trabajo. Seguimos con más SOS Señal de Radio. Recuerdo que también Guadalupe Lizarraga es responsable de Ángel Express, esta página web de noticias también internacionales. Los Ángeles Express se llama, y bueno, ella es la responsable editora de esta página de noticias. Ahora sí, seguimos con más SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS Señal de Radio.